Bueno, mi nombre es Noemi Tejera, soy arquitecta. Son los cursos de doctorado 2008-2010 vinculados a la construcción y la rehabilitación de la arquitectura. También máster de gestión del patrimonio artístico y arquitectónico. Llevo unos años ya dando, bueno, con una venia vinculada al Departamento de Arte, Ciudad y Territorio. Primero vinculada al profesor Joaquín Casariego y actualmente a Manuel Bote Delgado. Combino la labor de investigación con la labor profesional, creo firmemente en eso, en indagar hacia un lado y hacia otro y en hacer ese traslado investigativo, ¿no? Esas conclusiones de investigación tanto en la teoría como en la práctica, ¿no? Y realmente el proyecto de tesis verán que tiene mucho que ver pues, con alguna trayectoria profesional y con la otra trayectoria investigadora. El proyecto de tesis tratará de construir un atlas de arquitecturas redivivas en centros de arte, centros culturales y museos de arte contemporáneo, que contemple los distintos tiempos de transformación de estas. Citando a Edward Hawley, los edificios están concebidos para durar y, por tanto, sobreviven a las apariencias sustanciales para las que se crearon. El marco de investigación abordará la inercia hacia las arquitecturas redivivas, situándose en las experiencias europeas desde finales de los 80, con especial incidencia en los años 90, coincidiendo con el auge de los museos como fenómeno sociocultural hasta hoy en día. Las arquitecturas redivivas que conforman el Atlas, en adelante Atlas Red, serán definidas como arquitecturas de valor patrimonial que en algún momento de su historia quedaron completamente vacías de contenido o fueron vaciadas ex profeso y totalmente desligadas del uso para el que fueron proyectadas, quedando, por tanto, fuera del discurso urbano y de su papel social, para ser transformadas hacia, como hemos visto, centros de arte, centros culturales y museos de arte contemporáneo. Cabe señalar que la obsolescencia también es parte de la ciudad, tal y como señala Secchi en Le condizioni sono cambiate. Estas operaciones son herramientas de construcción social a través del arte, entendidas además como oportunidades de renovación y transformación tanto en el plano arquitectónico como económico, urbano y social. Los criterios sobre los que asentar las bases y requerimientos de este Atlas Red estarán en el cruce entre la mirada sobre la genealogía del museo y las experiencias contempladas en la confluencia de ideas y reflexiones de las propuestas de los grandes maestros del movimiento moderno. Su propia construcción, la construcción del Atlas Red, ayudará a afianzar el concepto de arquitectura rediviva, más allá de los procesos de cambio vinculados a la clase funcional museística y su evolución. El objetivo principal, por tanto, de este estudio, el Atlas Red, está relacionado con más de un debate en los campos de investigación en los que se sitúa. De esta forma, en torno a construir sobre lo construido, se encuentra el debate de la reutilización y el reuso del patrimonio, sobre la arquitectura de los museos, la relectura de las aportaciones del movimiento moderno en el contexto contemporáneo, y a propósito de la arquitectura como archivo, patrimonio e identidad. El Atlas Red será un documento crítico abierto, una visión caleidoscópica como suma de mapas de distintas escalas, insular, nacional e internacional, que a través de distintas afinidades electivas localice y contextualice el diálogo entre los distintos estadios tras las sucesivas intervenciones y los parámetros que definen su identidad territorial, arquitectónica, paisajística y programática, que constituyen el ADN de las arquitecturas redivivas. El Atlas Red tendrá tantas lecturas como preguntas queramos hacerle. Sus lecturas constituyen una auténtica deriva situacionista, al menos así será planteado. Comenzamos por atender a las hipótesis a través de este. El Atlas Mnemosine de Aby Warburg se usará no tanto como modelo, pero sí como referencia estructural a lo que a las diferentes cualidades y lecturas de un atlas se refiere. Nos hacemos eco en este sentido de la transcripción tras el reverso de dicho documento del panel 32, si mal no recuerdo. Se trata de una máquina para pensar las imágenes. En nuestro caso será una máquina para pensar las arquitecturas, un artefacto diseñado para hacer saltar correspondencias, para evocar analogías. La realidad insular, en cuanto a su fragilidad en su paisaje y en su territorio, establece un marco común propio del archipiélago atlántico. De ahí la importancia de construir sinergias que contribuyan a contener el consumo territorial y poner en valor su patrimonio cultural. La inclusión de los ejemplos insulares en el estudio y su futurible incorporación al Atlas Red contribuye al refuerzo atlántico de las islas entre sí y a su vez de estas con el contexto europeo. Se trata de constatar cuánto de la experiencia y de los precedentes europeos ha marcado el proceder de acciones similares en las islas
y cuánto de los ejemplos insulares pueden incorporarse a la visión de conjunto de los ejemplos continentales. De este estudio se desprenden una serie de objetivos derivados, en los cuales ahora pues, no vamos a detenernos en detalles, pero sí me gustaría señalar uno de ellos, ¿no? Recoger las distintas intervenciones bajo un mismo lenguaje de representación, de tal manera que se posibilite la comparación entre los distintos parámetros de cada arquitectura rediviva, además de aunar de forma particular la vida de los edificios, identificando lo que permanece y lo que cambia, atendiendo al léxico de las arquitecturas redivivas. Se evaluará de este modo su grado de transformación y la capacidad que tienen para seguir formando parte de la sociedad. De igual forma, me gustaría señalar las siguientes hipótesis, aunque es solo una selección, ¿no? Como digo. En las arquitecturas redivivas podemos identificar pensamientos e ideas que se experimentaron en las propuestas de los grandes maestros del llamado movimiento moderno alrededor de la ideología, de la forma museística y del espacio expositivo. Las arquitecturas redivivas pueden ser objeto de muy diversos grados de transformación para adaptarse a su nuevo uso. Sus cualidades espaciales, territoriales y paisajísticas dentro de la memoria colectiva propician que éstas tengan la vocación natural de seguir formando parte de la sociedad. Las arquitecturas redivivas tienden a salirse del perímetro, del recinto. En torno a esta idea, Benjamin en su libro de los pasajes señalaba: el interior no es solo el universo, sino también el estuche del individuo particular. Habitar significa dejar huellas. En el interior, éstas se subrayan. Se inventan multitud de cubiertas, fundas, cajas y estuches en los que se imprimen las huellas de los objetos de uso más cotidiano. A propósito de la historiografía y el estado de la cuestión, y centrándonos en uno de los ejemplos más notorios del contexto atlántico, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a lo largo de su historia, ha ido apostando por una serie de centros de arte, centros culturales y museos, abogando por la constitución de las redes Vegeta Triana y Puerto Canteras. La mayor parte de estas acciones se identifican como arquitecturas redivivas, desde el Museo Canario como adición de viviendas domésticas, incluida la de su fundador, Dr. Gregorio Chili Navarro, hasta el Museo de la Ciudad y el Mar Castillo de Mata sobre el castillo del que lleva su nombre. En el trasfondo de estas transformaciones, la intervención es entendida como un instrumento de política de protección patrimonial. Estas arquitecturas redivivas son ecos de probadas experiencias en el contexto europeo. Podemos ver en este mapeado que realizamos a propósito del trabajo de fin de máster, pues esa profusión de ejemplos en el territorio nacional enfrentados a la ciudad de Las Palmas. Naturalmente, la reincorporación y preservación del patrimonio es tan solo uno de los factores protagonistas dentro de un conjunto de acciones complejas y extendidas. Especialmente influyente fue la actitud contemporánea del arte, generada en la segunda mitad del siglo XX con el éxodo de los artistas de los museos en busca de sitios reales, espacios que surgen gracias a su intervención. En dicho movimiento, contenedor y contenido establecen un nuevo diálogo, alterando la clase funcional museística y otorgando al espacio un papel coprotagonista del discurso artístico. Queda reflejado en la siguiente imagen un listado con la primera selección de lo que hemos definido como arquitecturas redivivas. En este caso dentro del contexto europeo, y podemos ver cómo pues, de antiguas estaciones, de antiguo monasterio, de central eléctrica, esa hipótesis de partida de un uso distinto al museístico expositivo y cuál serían, pues, digamos que ese primer muestreo. De igual forma, la siguiente imagen recoge la primera aproximación al trazado de la genealogía de los museos. En este caso serían museos ex novo. Ante esta primera aproximación, podemos advertir una serie de parámetros que trazan los discursos posibles de estos y que en la mayor parte de los casos delimitan las diferentes formas de interacción entre arte y espacio museístico y territorio, contenido-contenedor, ciudad-paisaje, lugar de culto, lugar de recreo, estética individual, experiencia cultural, espacio íntimo, experiencia colectiva, espacio específico, espacio genérico, espacio interior, espacio exterior, técnica y discurso cultural. Con respecto a la metodología, el estudio conjuga ambas naturalezas, casi como casi todos mis compañeros. Un profundo carácter crítico desarrollado de forma cuantitativa y una alta carga exploratoria, inductiva y descriptiva, propia de la investigación cualitativa. Se pretende descubrir las siguientes correlaciones y conexiones. Indagar sobre qué es lo que ha hecho que se planteara un nuevo discurso vinculado sobre todo al uso museístico, en arquitecturas de valor patrimonial con muy diversos usos en origen.
¿Es solo la forma preexistente o también las posibilidades de cambio? Descubrir las analogías internas de las arquitecturas redivivas a través de los parámetros de construcción del Atlas Red, como documento crítico, recogiendo sus distintos grados de transformación. ¿Cuál es la capacidad que estas arquitecturas tienen en la reformulación de los espacios centrales de la ciudad? Reconocer la vigencia de las aportaciones del movimiento moderno en los fundamentos de la relación entre arte y arquitectura, su ideología, la forma museística y el espacio expositivo. Amplifican su significado a través de la complejidad de su respuesta. Hasta el momento se han contactado y consultado archivos documentales, archivos históricos, centros de información geográfica, bibliotecas, museos, centros de arte contemporáneo, estudios de arquitectura, instituciones públicas y privadas. Por un lado podemos ver las fuentes primadas visitadas. Estos son los archivos que se han visitado in situ. Especialmente sugerente fue la visita al Instituto Warburg. Y por otro lado pues podemos ver las fuentes secundarias, por supuesto una selección, ¿no? Digamos que son las fuentes secundarias destacadas. Se están trabajando de manera mixta, con un enfoque dialéctico crítico. Con respecto a la construcción del Atlas, la documentación está siendo redibujada y georreferenciada, de tal manera que pueda ser medible y posicionada, y así poder analizar de manera cuantificable la relación de las cosas con las cosas. En palabras de Solá Morales, tanto como sistema de flujos o código de memoria, la ciudad es cuestión de cosas, algo un poco a lo que aludía antes mi compañera Laura. Otras fuentes primarias son clasificadas y analizadas de manera cualitativa, mientras que las fuentes bibliográficas están siendo estudiadas y trabajadas mediante reseñas. Se han agrupado las lecturas principales significativas bajo las distintas temáticas: la construcción del Atlas como archivo, el objeto museo, discurso cultural, experiencias del movimiento moderno, la reutilización en la arquitectura, transformación hacia la función museística, patrimonio e identidad y los trabajos de investigación. Solo señalar dentro de estas fuentes destacables pues, que la Biblioteca y Centro de Documentación DocuArt realizó una exposición cuyo título era Metamorfosis arquitectónica, nuevos usos culturales para viejos edificios, comisariada por Elena Rosera. Dicha exposición proporcionó una recopilación muy extensa y útil que ha sido revisada y ha sido tanto revisada como comprobada en esa actualización a día de hoy. El concepto incorporado por Derek Latham de reuso creativo, y en este caso es un antecedente pero no lo es, porque cuando Derek habla de ese reuso creativo, de un nuevo giro de tuerca a esa arquitectura, habla realmente de edificios comunes, de arquitectura popular, que también podría ser, pero que en nuestro caso está claro definido el concepto, siempre van a ser arquitecturas de valor patrimonial. Y por otro lado, bueno, la bibliografía extensa de Josep María Montaner, ensayista, arquitecto, catedrático de estética, ahora político también, que vinculado a una línea de investigación del doctorado de la EXAP en 2008, pues tiene una vasta lista de publicaciones vinculadas a la clasificación de los museos. Y por último señalar una tesis doctoral en especial, la de Esther Cárdenas Arroyo, cuyo título era Arquitecturas transformadas, reutilización adaptativa de edificaciones en Lisboa 1980-2002. En este caso, Esther se apoya pues, en ese concepto, trabaja ese concepto de Derek Latham, si bien digamos que el objeto final de su tesis es más una compilación de información, terminan siendo una compilación vinculada a la reutilización de los conventos en Lisboa, y así es finalmente una serie de planos, pero digamos que se trata de eso, ¿no? De una compilación de información, y en nuestro caso pues la idea es construir ese atlas a partir de esa información y por tanto llevará implícita esa interpretación. Pasamos a detallar la estructura del trabajo. Como el resto de mis compañeros, es una estructura de trabajo a día de hoy, pero bueno, ya digamos que no es la primera versión, así que confío en que al menos pues esa serie de capítulos se terminen manteniendo. Hay una introducción con la delimitación del tema de estudio, objetivos y hipótesis de partida, y unas consideraciones metodológicas. Los antecedentes, el marco teórico histórico, hay una lectura genealógica del museo, con especial hincapié en la mirada sobre los planteamientos expositivos en el movimiento moderno. Otro subcapítulo sería el reuso y las estrategias de intervención en el patrimonio, el valor, en este caso, del relato, y por último la arquitectura como archivo.
El tercer capítulo lleva consigo la construcción del léxico del Atlas, le he llamado fisonomía de interior. Sí podemos adelantar una serie de parámetros que están vinculados a la construcción de ese léxico, ¿no? Como son la forma, la materia, el tamaño, la posición en la ciudad, la luz, la memoria, los pasajes benjaminianos, el recorrido en sí, interioridad y exterioridad, el plano del suelo y el horizonte, cuestiones programáticas y de densidad, paisaje y discurso cultural. El capítulo 4 hacia la construcción del Atlas, la representación por tanto de los distintos tiempos, el tiempo latente, la identificación del léxico, apariciones de lo inaparente, permanencia y transformación, cuestiones relativas al formato, las afinidades electivas, la colección de mapas. El capítulo 5 llevará un catálogo razonado de arquitecturas redivivas, en este caso sí será esa compilación de esa información. Unas conclusiones, un manual de instrucciones a modo de recomendaciones con respecto a el crecimiento de ese atlas, bibliografía y unos apéndices, uno de ellos sobre el contexto atlántico y el segundo, pues, ese anexo gráfico. Entendemos para acabar que tras el transcurso del año el balance temporal en líneas generales es positivo, si bien se ha producido cierto desplazamiento temporal en el calendario asumido por las sucesivas tareas. En cuanto a las dificultades, la presente tesis otorga al lenguaje gráfico un peso específico equivalente al del lenguaje narrativo. Este doble lenguaje, casi paralelo, forma parte intrínseca del Atlas Red que proponemos y sin duda constituye a priori una de las mayores dificultades de la investigación, tanto por la especificidad del trabajo en cuestión como por el volumen de carga que supone. En este punto podemos asumir que la digitalización de la información ya es de por sí un trabajo amplio, exigente y minucioso. La tesis propuesta y el Atlas implícito en ella no podrá limitarse a ser un mero compendio de los estudios de caso, es esa, digamos que la aspiración final, ni siquiera un proyecto recopilatorio intencionado a la manera de Durand en su serie Paralelo, por lo que otra de las dificultades vuelve a ser de carácter gráfico y tiene que ver con la legibilidad del análisis planteado y en este sentido con el soporte de este. O sea, el Atlas Red llevará por tanto, es vinculada a esas distintas lecturas, distintas maneras de leerlo. Y eso es todo por el momento. Muchas gracias.